Apenas andamos, vamos a ver que no nos traicione la voz nada más. Pero esto sucede mucho, a veces más es menos. Sucede mucho en cualquier aspecto de la economía diaria, ¿no? Sucede en el aspecto tributario, sucede a veces hasta en la economía mínima, como puede ser un club, por ejemplo. Pero es una realidad que se da cuando algunas ecuaciones terminan no cerrar. Cuando la presión tributaria se intensifica mucho, digamos, uno cree que determinados tributos tienen una conducta, pero después nos damos cuenta que tienen una conducta diametralmente opuesta. Usted eleva, por ejemplo, en un tributo donde recauda 1.000 pesos, cobrando el 10% de la imposición, dice, lo subo al 15%, voy a recaudar 1.500. La realidad es que termina recaudando 1.200. ¿Por qué? Porque a una mayor presión fiscal se da la situación que se levanta el impuesto, pero termina siendo en menor cantidad. ¿Por qué? Porque aparece la evasión impositiva, aparece la informalidad. Y cuando esa presión tributaria se ejerce con mucha fuerza, termina teniendo un efecto negativo. Muchas veces usted incrementa una tasa de un determinado impuesto y termina recaudando menos que con el impuesto, con la tasa anterior. Sí, pero bueno, ¿cómo se da este efecto? Y se da. Cuando la presión tributaria es muy fuerte, termina, ¿no es cierto?, quienes la pagan saliendo para cualquier lado. Y esto pasó en el caso concreto de Jujuy, en el caso concreto del país, con el impuesto por cigarrillo, por ejemplo. Hablábamos hace un mes y medio aproximadamente que el impuesto al cigarrillo había tenido un incremento del orden del 25%. Pagaba una totalidad aproximada del 64%, lo llevaron al 75%. Una brutalidad, donde muchos dijeron, esto va en contra de los productores, de la industria, del propio Fondo Especial del Tabaco. ¿Por qué va en contra? Porque la gente deja de comprar. Y esto es lo que pasó. Se levantó un 25% la presión, se cayó un 40% la recaudación. O sea, no solamente no hubo incremento, bajó la recaudación. ¿La gente dejó de fumar? No, la gente siguió fumando. ¿Sabe qué hace? Se va a la marca trucha, se va a la ilegalidad, se va a comprar en los muchos lugares que vemos en Jujuy, donde está la gente sentada en los pisos con los canastos y te venden imitaciones de distintas marcas de cigarrillo. Y esto terminó pasando, porque cuando la presión se ejerce de determinada manera, no le queda otra a la persona esta que irse, ¿no es cierto?, hacia el trucho, a defenderse de la manera que se puede defender. Y pasa en lo que usted quiera ver. Pasa en la ropa, pasa en la comida, pasa en lo que usted quiera ver. Ahora, también a veces, a la inversa de que cuando menos es más, a veces es más y es menos. También se da la situación a la inversa. Y se da, por ejemplo, con lo que hablábamos en la columna de ayer. Cuando desde el gobierno nacional bajaron las retenciones a conceptos como el trigo, como el maíz, como el girasol, o directamente la eliminaron, como en este caso, o la bajaron con la soja, uno dice, bueno, se va a recaudar menos en materia tributaria. La realidad indicó que encima se recaudó más. ¿Por qué? Porque cambiaron las áreas sembradas. Ayer le contábamos, se sembró en promedio un 35% más. Entonces, en algunos productos como la soja, esa baja del 5% se compensó con mayor producción. En otros segmentos, como es el maíz, el girasol o el trigo, que se bajó a 0 la tasa, ¿con qué se va a cubrir? Con un 35% más de área sembrada. No se recauda en materia de derechos de exportación, se recauda en ganancia, se recauda en ingreso bruto en cada pueblo donde se produce, se recauda en IVA, se levanta más la recaudación en todo aquello que le prestan servicio a esta gente que está. En este caso, claramente, menos se transforma en más, porque cuando este concepto tributario es bien aplicado, termina redundando en beneficio de la economía en general, producto del efecto motivador que tiene. Este es el análisis por ahí que parece tan sencillo como uno lo quiere explicar acá, pero que la realidad es muy complejo porque lo tienen que determinar autoridades que no tienen, ¿no es cierto?, la visión exacta que uno puede tener ya con los hechos consumados, tienen que tomar las decisiones antes, pero que a su vez también ejercen muchas presiones respecto de la situación complicada que se vive en materia fiscal en el país y hay que tomar decisiones de esta naturaleza. La gente cuando le presionan tributariamente se va a la informalidad. Hoy la presión tributaria en la República Argentina ha llegado al límite que está muy cerca de lo insostenible. Hay sectores que ya es insostenible. La presión tributaria a los monotributistas que no le mueven la escala y que están todos a punto de pasar a ser responsables en cripto en IVA hacen que directamente no paguen nada, porque ya jugado por jugado se opta por esto. No se paga nada para no pasar a ser responsable en cripto. Cuando usted vende juguete, le arman una feria a la par, ¿qué es lo que hace? Y se va a vender a la feria también. Crece la informalidad. Hoy el país tiene una situación límite
en materia de presión tributaria. Mucha gente está empezando a crecer cada vez más la informalidad y esto es un equilibrio que no debe perderse. Es necesario encontrar este punto donde las variables se encuentran.